Vamos a empezar, hermanos. Esta noche voy a dar la enseñanza sobre el bautismo, ¿ok? Esa enseñanza, pues yo creo que la mayoría de los que están aquí posiblemente ya la saben. Pero vamos a enseñar, hermano, el domingo, primero Dios, vamos a tener bautismos. Entonces, el Señor puso en mi corazón, han venido hermanos nuevos, algunos yo no los conozco completamente, hermanos, ¿verdad? Y algunos yo les he preguntado, ¿ya se bautizó, no se ha bautizado? Hay niños que han crecido aquí, uno no se da cuenta, hermanos, y cuando uno viene a pensar, pues ya tienen más de 12 años, ya bautizamos de 12 años en adelante aquí en la congregación. Entonces, bueno, quería dar esta clase sobre el bautismo. Vamos a empezar, hermanos, en Mateo capítulo 28. Este pizarrón lo vamos a tener un ratito aquí, ¿ok, hermanos? Mateo 28, 19, 20. Yo me voy a bajar aquí porque si no, no los miro a todos, hermanos. Ok. No tiene una, ahorita le van a dar, hermano. Ahorita le van a dar. Me voy a esperar, ¿ok? Usted sabe, hermano, que a veces hay diferentes cosas que pasan con el bautismo. Ahí en Guatemala, hermanos, empezaron a convertirse las personas ahí en Guatemala. Yo no sé muy bien la historia del cristianismo en Guatemala, pero en el tiempo, en los 80, cuando yo vine al Señor, el cristianismo estaba creciendo bastante, pero hubo un concilio de la Iglesia Católica. Hubo un concilio de la Iglesia Católica. Yo no sé si ustedes sabían, ¿cuántos eran católicos de los que están aquí? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Antes, hermano, en la Iglesia Católica era prohibido leer la Biblia. Era prohibido, era un libro prohibido. ¿Alguno de ustedes ha oído sobre la Inquisición, hermanos? ¿Saben qué es la Inquisición? ¿Cuántos no saben qué es la Inquisición? Ok, la Inquisición era un tipo de policía, hermanos, del Vaticano. No era una policía que pertenecía al Vaticano, eran las autoridades de los países. Bueno, eran las autoridades de los países. Entonces, el Vaticano perseguía, hermanos, a la gente toda la gente que no estuviera de acuerdo con el Papa. Entonces, si alguien tenía una Biblia, ese era un delito muy fuerte, hermanos. Por tener una Biblia llegaba esa policía, hermanos, y torturaban a la gente. Le daban la oportunidad de deshacerse de la Biblia. Les preguntaban que si había leído la Biblia porque era un libro prohibido, hermanos. Entonces, algunos hermanos, de todas maneras, los mataban. Tal vez nosotros no sabemos eso, ¿verdad? Pero algunos de nuestros hermanos en el pasado murieron simplemente porque tenían una Biblia. Entonces era un libro prohibido. La pregunta es, ¿por qué no le permitían a la gente leer la Biblia, hermanos? ¿Por qué cree usted que no le permitían a la gente leer la Biblia, hermanos? Porque si se lee la Biblia, fíjese, el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 5, dice, escudriñad las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas ustedes tienen vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando uno conoce la Escritura, uno conoce la verdad, hermanos. Entonces la Biblia no se permitía y muchos de nuestros hermanos murieron muertes terribles, hermanos. Solo les digo una sola historia, un joven en Italia, hermanos, él tenía una Biblia. Lo metieron en un barril lleno de chapopote, ¿cómo más le dicen en otros lados, hermano? De brea, ¿verdad? Y lo fueron cocinando a fuego lento. Le daban la oportunidad de arrepentirse, pero eso es solo uno de nuestros hermanos, ¿verdad? Que murieron. ¿Cuál era su delito? Tener una Biblia. En Corea del Norte, tener una Biblia, pena de muerte. Inmediatamente te encuentran una Biblia, te matan. El diablo odia la Biblia, hermanos. Entonces, en las Escrituras el Señor nos enseña diferentes cosas, hermano. Y lo que yo le iba a decir, hermano, es que se dio la oportunidad de leer la Biblia. La Iglesia Católica dijo, bueno, de ahora en adelante el pueblo ya puede leer la Biblia en la lengua del pueblo. Y empezaron muchos a leer la Biblia. Luego sí lo que pasó en Guatemala. Guatemala, hermanos, la gente se convirtió. Por ejemplo, se convertía el hombre y decía, bueno, yo me entrego a Cristo y mi familia también. Pero usted sabe que eso es personal, ¿verdad? Pero entonces yo me bautizo y mi familia también. O sea, no era una cuestión de que si lo habían entendido, si querían o no. O sea, algunos tomaron mal las cosas.
En el cristianismo el día de hoy todavía existen cosas así, hermanos, ¿verdad? Este ya tiene edad de bautizarse, metámoslo al agua. O los padres a veces obligan a sus hijos a bautizarse y miren, las cosas de Dios tienen que hacerse bien. Mi trabajo es explicarles, hermanos. A los que los llamé porque yo soy el pastor, ¿verdad? Yo tengo que enseñarles, explicarles y decirles, ya se bautizó, no se ha bautizado. Si no se ha bautizado, bautícese. Si usted no quiere, es cosa suya, ¿verdad? Pero yo tengo que explicar las cosas como son. Entonces, cada quien que se bautiza tiene que hacerlo sabiendo lo que está haciendo, ¿verdad? Y yo voy a dar una enseñanza bíblica. Entonces, Mateo 28, 19 y 20, yo creo que ustedes lo conocen de memoria, que dice el Señor ahí, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces el Señor nos dice ahí, hermanos, en ese versículo nos dice a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué nosotros vamos al Summit, hermanos? ¿Qué acabamos de leer ahí? Vayan. ¿Por qué vamos a las calles a predicar, hermano? Porque el Señor dice, vayan. Y si no lo hacemos, hermanos, estamos en pecado. Si no lo hacemos, y eso, hermano, es como iglesia y como individuos. Así es que aquí todos debiéramos de evangelizar. Todos nosotros los que nos llamamos del nombre de Cristo, tendríamos que evangelizar, hermanos. Todos tenemos que ir, todos tenemos que compartir. Hay algunos que son extrovertidos aquí, a algunos les gusta hablar mucho, ¿verdad, hermanos? Platicar mucho, les gusta el ambiente, y otros son calladitos. Pero por callado, por mucho que hable, tenemos que ir. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, ahí en esa hojita que ustedes tienen hay algunas cosas ahí muy básicas. Dice enseñanza sobre el bautismo. Dice, ¿qué es el bautismo? Entonces, lo primero que nosotros vimos en Mateo 28, 19 y 20, el bautismo es un mandamiento. ¿Ok? Entonces, si usted quiere llenar ahí, alguien no tiene con qué llenar, que dice, yo no tengo lápiz, hermano. Yo creo que todos, ¿verdad? Bueno, ya está. Bueno, entonces, ¿qué es el bautismo, hermanos? ¿Y qué es un mandamiento? Es una orden. Cuando el Señor dice, vayan, hagan esto, hagan discípulos, bautícenlos, eso es un mandamiento, no es una opción. Usted va a un lugar y le pregunta, ¿quiere que le eche chile o no? Es una opción. ¿Lo quiere? ¿Cómo quiere la carne? ¿Bien cocido o a la medias? Y usted dice, como, esa es una sugerencia. Esto no es sugerencia, esto es un mandamiento. El bautismo es un mandamiento y todos tenemos que entender eso, hermanos. El bautismo es, ¿qué, hermanos? Es un mandamiento. Y los mandamientos del Señor, ¿qué se hace con ellos, hermano? Hay que cumplirlos, hay que acatarlos, ¿verdad? Bueno, la segunda cosa, hermanos, el bautismo es un acto de testimonio público. Público, ahí dice, ¿verdad? Ahí dice en su hojita, estamos en esta parte, hermanos, y ahí hay un espacio, ¿verdad? Una letra P y un espacio. Es un acto público. Mire, hermano, nosotros hacemos el bautismo hoy un poco diferente. Aquí no tenemos bautisterio, pero hay unas iglesias que tienen un bautisterio ahí abajo o aquí enfrente a veces, hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes ven cuando se está bautizando a alguien, hermano? Los hermanos, ¿verdad? Ok. A veces se hace en un río, ¿verdad? Se hace el bautismo, está bien. Antes, hermano, en el tiempo del Señor Jesucristo, se hacía en el río. Entonces, la cuestión es esta, hermano, el río era un lugar muy público. ¿Cuántos vivieron en el campo de los que están aquí, hermanos? ¿Alguno de los que vivió en el campo? Vaya, ¿qué se hace en el río, hermanos? Ahí, bueno, ya con mi tía Zoilita yo iba allá, hermanos, y estaba uno lavando ropa y ¿vos qué hiciste hoy? Que no sé cuánto. Yo aquí, que no sé qué, y el otro andaba pescando. Y otro más para allá se andaba bañando. Y otros ahí nadando nada más, algo. Entonces el río era un lugar público, no había agua en tubos, así como tenemos hoy, hermanos. Entonces la gente llegaba al río y cuando habían bautismos toda la gente se daba cuenta. Cuando alguien se iba a bautizar decía, oh mire, este se está entregando al Señor, este se está consagrando a Dios. Eso era el significado del bautismo. Entonces hoy, hermanos,
Cuando se van a bautizar los hermanos, yo siempre les digo, inviten a su familia. Si es un joven, le digo, invita a tus papás. O etcétera, yo les digo, inviten, porque es un testimonio público. Eso significa algo, ¿verdad, hermanos? Eso significa que no nos avergonzamos del Señor Jesucristo. Bueno, la tercera cosa es un acto simbólico. Y vamos a ver, hermanos, Romanos capítulo 6. ¿Okay? Romanos capítulo 6. Vamos a hacer un dibujito que ustedes tienen ahí, hermanos. Okay. Este está gordito, pero no se preocupen, hermano, eso no importa, ¿ok? Bueno. Yo me ganaba la vida de dibujante hace un rato, hace tiempo. Hace tiempo. Bueno, ¿quién me puede leer Romanos 6 del 3 al 4, hermanos? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. Ok, entonces fíjense, hay tres simbolismos, hermano. Cuando nosotros nos bautizamos, en la iglesia cristiana nos bautizamos pues en agua, en mucha agua, no en poquita agua, ¿verdad? Y hay tres significados, de acuerdo a Romanos 6, de lo que acabamos de leer, dice porque hemos sido bautizados en su muerte. Y ustedes tienen ahí algo en su dibujito. Abajo del hombre hay una letra M. Entonces, ¿en qué hemos sido bautizados, hermanos? Primeramente, dice en su muerte, ¿verdad? Muerte. Y dice, ¿qué más dice ahí, hermanos? Somos sepultados juntamente con Él. Y después dice, ¿qué otra cosa? ¿Y qué más dice el pasaje? A ver, léamelo otra vez. A ver, ¿quién me lo lee otra vez? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Ok? Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Sepultados. Ajá. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ok, entonces muerte, sepultura, resurrección. ¿Verdad? Ese es el simbolismo del bautismo. Nosotros nunca debemos desestimar, hermano, cuando hay una cuestión simbólica dentro de la iglesia. Díganme ustedes qué otra cosa simbólica nosotros hacemos en la iglesia, hermanos. Ustedes tienen que saber eso. ¿Ah? La cena del Señor es simbólica, ¿verdad? Es un mandamiento que también dejó el Señor. El bautismo es un mandamiento que dejó el Señor. Muerte, sepultura y resurrección. ¿Muerte a qué? Bueno, aquí le puse otros pasajes, ¿verdad? Aquí le puse Colosenses 3 del 1 al 4, del 9 al 10 y versículo 12. Y prácticamente ahí, hermano, lo que habla Colosenses, hermano, ahí vamos a leerlo. Es que ahora estoy de allá para acá y de aquí para allá. Ok.
¿Y cuál leíste? ¿Leíste el 9 y 10 también? Ok, y el 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es decir, hermanos, bueno, nosotros morimos a la vida vieja, ese es el significado. Y cuando salimos del agua, significa que resucitamos a una vida nueva. ¿Cómo era nuestra vida antes? ¿Cuántos estuvieron aquí para el testimonio de Marquitos Peña? Bueno, el hermano, yo estaba escuchando su testimonio hoy, ¿verdad? Yo lo conozco a Marquitos de hace muchos años, pero él estaba hablando de cómo él era. Un hombre violento, un hombre drogadicto, un hombre necio, un mal hijo, un delincuente. Esa es la vida vieja de Marcos. Hoy él es pastor, hermanos. Entonces, fíjese, hay una diferencia. Pero ¿qué pasa si Marcos dice, miren, yo era pandillero, pero todavía anda en eso? Mire, yo era borracho, pero todavía anda en eso. Entonces, ¿qué pasa con esto, hermano? Eso no es verdad. Entonces aquí, hermano, uno de los simbolismos es que se muere a la vida vieja. Es decir, que todo aquello pasó, hermano. La Biblia dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, hermano, nosotros que ya andamos en Cristo, pues tenemos que renunciar a las cosas del pasado. Esa es la vida en Cristo, hermano. Y Cristo, esta es la cuestión, mire. Yo no sabía, hermano, cómo era esto. La primera vez que yo oí el evangelio decía, yo no puedo ser evangélico. Porque yo sabía, cada uno sabe la vida que uno tiene. Yo decía, yo no puedo hablar bien, o sea, no puedo hablar cosas buenas. Y es verdad, hermano. Hablaba muchas cosas que no convienen. Hacía muchas cosas que no convienen. Vengativo, muchas cosas, hermano. Entonces yo decía, yo no puedo ser cristiano. Lo que yo no entendía, hermano, es que Dios lo cambia a uno desde adentro. Entonces Dios lo limpia a uno y lo cambia desde adentro. Y entonces el Señor dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces el Señor nos hace nacer de nuevo y nos hace una criatura diferente. Bueno, esto es el significado del bautismo. ¿A qué morimos, hermanos? A la vida vieja. ¿A qué resucitamos? A una vida nueva. Ese es el simbolismo del bautismo. ¿Ok? Aquí bautizamos, tenemos como una bañera así de galvanizado, ¿verdad? Y ahí echamos agua calientita también. Y entonces ahí bautizamos a los hermanos. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos ahorita, estamos agradecidos por eso. Los hermanos allá en Corea, hermanos, en China, ellos cuando se bautizan hacen un hoyo en la tierra. Y si hay, le ponen plástico y lo llenan de agua y ahí bautizan a los hermanos. Y si no, pues en el charco de lodo ahí los bautizan, ¿verdad? En serio, yo lo he visto, hermanos, eso es lo que ellos hacen. Ellos entienden bien lo que están haciendo. Es una cosa muy bajo de agua, literalmente, ¿verdad? No se puede hacer esto público. Bueno, voy a quitar esto, hermanos, porque necesito estar allá y no los veo bien a todos. Ok, vamos a seguir. Muy bien, ¿qué otra cosa tenemos aquí, hermanos? El bautismo no salva. Esto es muy importante, hermanos. Usted sabe, hermanos, y no es mi deseo criticar a la Iglesia Católica, pero hay que decir la verdad, hermanos. La Iglesia Católica nos enseñaron 7 sacramentos, ¿verdad? Los que están aquí se lo sabían. Uno de ellos era el bautismo. Y los sacramentos en la Iglesia Católica tienen poder para salvar. Es decir, si usted no recibe los sacramentos, por ejemplo, hermano, la autoridad del Papa, la autoridad del Vaticano era diferente antes, hermanos. Entonces ellos decían, estás excomulgado, eso quería decir, no te vamos a dar la hostia, no te vamos a dar los sacramentos. Uno de esos sacramentos es los santos óleos, y esos santos óleos es cuando la persona está moribunda, llega el sacerdote y le pone aceite en la nariz, en los ojos, en los pies, etcétera. Y eso dice que prepara a la gente que se está muriendo para la muerte. Todo eso es mentira, hermano. Porque el único que prepara para la muerte o para la vida es Cristo. Es el único. Pero todas esas mentiras nos las enseñaban a nosotros y nos decían a nosotros que el bautismo salva.
En la teología católica hay 4 lugares, no hay 2, hermano, como en la teología cristiana bíblica. Teología cristiana bíblica hay cielo y hay lago de fuego y no hay más. El que está en el cielo no puede salir del cielo y el que está en el lago de fuego no puede salir de ahí, nunca. Por lo tanto, no existen los fantasmas tampoco. Entonces eso de que no, que mire, que anda un alma en pena, no, esos son demonios, hermano. Esas son cosas que no es así. El que está en condenación eterna no puede salir de ahí, hermano. Entonces a uno le enseñan un montón de cosas. Por ejemplo, le dicen, bueno, hay cielo, pero casi nadie es tan bueno como para ir al cielo. Hay infierno, pero la mayoría no son tan malos como para irse al infierno. Y luego le dicen, hay limbo. El limbo es para los bebés que no fueron bautizados y se mueren, entonces ellos se van al limbo. Y hay purgatorio, que es un infierno temporal. O sea, hay 4 lugares. Ese infierno temporal dice, bueno, depende cómo haya sido la persona. Si la persona fue mala, le van a tocar unos 3,000 años en el purgatorio. Si fue bueno, tal vez unos 1,000. A mí me enseñaron todo eso, hermanos. A mí me enseñaron todo eso. Parte de la liturgia católica dice, a ver, recemos por las almas que están en el purgatorio. Y empiezan. Y alguien puede decir, hermano, porque ese es un negociazo tremendo. Entonces usted tiene, ellos le dicen a usted tiene la oportunidad de sacar a sus seres amados del purgatorio más rápido. Entonces le dicen, a ver, ¿quiere usted que le digamos una misa por su familiar amado que usted tiene? Acuérdese que se está quemando en el purgatorio. Sí, mire, hagamos una misa, dice. Bueno, ¿cuánto le quiere rebajar de la condena? Si entre más cara es la misa, más años le rebajas. Aunque usted se ría, eso, hermano, si usted lo piensa así con una cabeza fría, hermanos, es una crueldad. Es una barbaridad eso, hermanos. Entonces le dicen a la gente, mira, entonces vamos a decir una misa, pues, por eso usted ve que dice, va a ser el acabo de año de que fulano se murió. Van a ser los 7 días. ¿Verdad que todo eso nosotros lo sabemos, hermano? Van a rezar el rosario por el alma de fulano, dice. El alma de él ya no se puede hacer nada, hermano. Eso es duro. La muerte es muy dura, hermanos. Pero Dios ha hecho todo para salvarnos a nosotros. Entonces, fíjese, un sacerdote que se convirtió dice que él empezó a leer la Biblia y no vio el purgatorio en ningún lado, porque no está el purgatorio en la Escritura, hermanos. No está. Y él dice que leyó todo, dice el purgatorio, y fue con el superior y le dice, señor obispo, ¿dónde está el purgatorio? Al lado del limbo, le dijo. ¿Y dónde está el limbo? Al lado del purgatorio. Y ya no pregunte nada, váyase de aquí, usted no tiene derecho a estar preguntando. Así nos decían a nosotros, hermano. ¿Por qué no se permitía leer la Biblia? Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la palabra de Dios. Y usted después ya no le teme al hombre, hermano, no teme lo que le diga el hombre. ¿Sabe cómo se construyó la Basílica de San Pedro en Roma, hermanos? Con pura venta de indulgencias. Eso es historia. Váyase aquí a la biblioteca, allá está Janet, que lo va a atender muy bien allá. Allá está trabajando ella en la biblioteca. Diga, a ver, quiero que me des, a ver, quiero leer un poquito de historia del Vaticano. Váyase ahí. Martín Lutero, hermanos, que era un fraile católico, hermanos. Él se fue a lo que él pensaba era la tierra más santa, y cuando llegó a Roma, hermano, vio un desenfreno, borrachos, prostitución, violencia y de todo, y él se quedó así, ¿y qué pasó con la santidad de este lugar? No que era la tierra más santa que existía, y se quedó, hermano, cuando vio todo aquello, y muchos cargaban su papelito, hermano, y dice, ¿qué es eso? Esas son las indulgencias que nos vendió el Papa. Esto es un perdón por los pecados pasados, presentes y futuros. Se llaman indulgencias, hermano. Todavía las venden. Mi suegro, usted sabe que es peluquero, ¿verdad? Yo tengo peluqueros por todos lados. Lo que no tengo es pelo, hermano. Sí, un montón de peluqueros tengo yo. Pero fíjese, mi suegro era peluquero de gente muy rica ahí en Guatemala, hermanos. Y él fue a la casa de un señor que tenía un certificado grandísimo en la sala de su casa, hermanos, con letras de oro, y era una indulgencia por los pecados de él y de toda su familia.
que él ya no necesitaba los santos óleos, no necesitaba nada, que al momento de morirse inmediatamente estaba en el cielo. Eso le costó muchísimo dinero, hermano, una audiencia especial con el Papa. Eso todavía existe, hermanos. Yo no gano nada diciéndole, difamando a la Iglesia Católica. Lo que yo le estoy diciendo es verdad, investíguelo. Es verdad lo que yo le estoy diciendo. Entonces, el bautismo, hermanos, nos salva. Nosotros tenemos que entender esto, hermanos. Porque sabe que si el bautismo salva, no hay necesidad de Cristo. El Salvador es Cristo. Jesús quiere decir Salvador. Cristo es el Salvador del mundo. No hay salvación fuera de Cristo. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solo hay salvación en Jesús. Bueno, entonces, hermano, fíjese en Lucas 22 del 39 al 43, hermanos. Ahí está la historia cuando Jesús está crucificado, hermanos. Hay dos ladrones a los lados de Jesús. Uno a la derecha y uno a la izquierda. En la tradición católica hasta tienen nombre los dos ladrones, hermano, Dimas y Gestas. Hay una ciudad aquí en California que se llama San Dimas. Viene de ahí, hermanos. Ahora el ladrón es santo, fíjese. Pero la verdad es que sí es santo, pues. Pero no se llamaba Dimas, no sabemos cómo se llamaba. Pero dice que uno de los ladrones estaba injuriando a Jesús y le decía, si tú eres hijo de Dios, pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El otro ladrón dice que decía, bueno, tú no temes a Dios ni aún estando aquí. Nosotros estamos padeciendo un castigo justo, pero él no ha hecho nada. Y se dirige a Jesús, él está clavado en la cruz. Le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, que creyó en el Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿se bautizó? ¿No se bautizó? ¿Fue salvo? Sí fue salvo, porque la Biblia nos dice que fue salvo. Pero ¿qué pasa, hermano? El que no está crucificado y recibe a Cristo y se está muriendo también y se muere. ¿Es salvo o no es salvo? Bueno, ya no le dio tiempo de bautizarse al hombre, a la mujer. Es salvo, pero el que está bueno y sano, hermanos, el que está bueno y sano y no quiere bautizarse, bueno, es desobediente, intencionalmente. Entonces, ¿qué hay que hacer con los mandamientos del Señor? Juan 14:21, Juan 14:23, ahí nos dice algo muy importante, hermanos. Dice estos pasajes, hermano, el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice el Señor Jesús, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Lo encontraron, hermanos? ¿Sí dice eso que le estoy diciendo? Ahí el domingo donde fui a predicar, un hermano me dijo, mire, me dijo, usted citó varias escrituras que no las leyó, me dijo. Sí, pero las comprobó. Sí, las comprobé, me dijo. ¿Y si eran? Sí, sí eran, me dijo. Bueno, lo que yo le estoy diciendo sí es. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. ¿Sí dice eso? Bueno, y el 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, si usted ama a Cristo, obedézcale. Punto. No hay otra cosa, hermano. Yo quisiera decirle otra cosa, pero no hay otra cosa. No salva, pero hay que hacerlo porque es un mandamiento del Señor. Y, hermanos, miren, nosotros no entendemos un montón de cosas que son espirituales, hermanos. ¿Se acuerdan que Marquito les estaba mencionando a ustedes, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida, seas prosperado en la tierra que el Señor tu Dios te da? Eso es una verdad. Y uno puede decir, no, pero es una verdad, hermanos. En todas las cosas espirituales que nosotros practicamos, hermano, la oración, ahí hay bendición. En asistir al templo hay bendición, en leer la palabra hay bendición, en evangelizar hay bendición, en bautizarnos hay bendición. En todo lo que el Señor manda, que uno puede decir, bueno, pero ¿cómo es esto? Bueno, tal vez no entendemos todo, pero hay bendición. Cuando el Señor habló de la salvación con Nicodemo, le dice, mira, le dice, nacer de nuevo, nadie sabe, el viento sopla de donde quiere, nadie sabe de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que nace de nuevo. O
sea, no entendemos todos los detalles. Lo único que nosotros sabemos, hermano, es que el día que Cristo nos recibió, éramos diferentes. Y salimos de ahí diferentes. Eso es lo único que sabemos. Que sí hubo una diferencia, que pasamos de muerte a vida, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la manera correcta de bautizar, hermanos? ¿Verdad? Porque otra vez en la iglesia católica hay una pila ahí a la entrada, ¿verdad? Y algunos pasan y se mojan un poquito, luego se persignan, ¿verdad? O se persignan, creo que se dice correctamente. Bueno, ahí, hermanos, si llevan a los niños chiquitos y agarran una conchita y le echan un poquito de agua en la cabeza, ¿verdad? Bueno, la palabra bautizo, hermanos, viene una palabra griega. Esa palabra griega significa teñir, significa inundar. Si este templo estuviera inundado, ¿por dónde tendría que estar el agua más o menos para ya considerarlo inundación? Y poder decirle a la aseguranza, el templo está inundado. ¿Por dónde más o menos tendría que llegar? Bueno, ya con que lo cubra todo el piso, ya está inundado, ¿verdad? Bueno, nosotros, hermano, tenemos que estar cubiertos en el agua. Este pasaje ahí está en sus hojitas, Juan 3, 22 y 23. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí, ¿qué dice? Muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Es decir, había mucha agua ahí donde se bautizaban, hermanos. Bueno, seguimos. En la otra cara del papelito que ustedes tienen, algunas dudas para aclarar. Ok, estas cosas yo las he oído a lo largo de más de 20 años de ministerio, hermanos. Algunos me dicen, no estoy preparado. Ok, ¿tiene que ir a la universidad para bautizarse, hermano? ¿No? ¿Qué necesita para bautizarse? Primero, entréguese a Cristo, porque los cristianos son los que se bautizan. Segundo, tiene que entender lo que está haciendo. Es muy importante que entienda lo que está haciendo. Ahí está la respuesta para bautizarse. Es haberse entregado a Cristo y entender el significado del bautismo. Ya les di el significado del bautismo, ¿verdad? Eso es todo lo que necesitas. Ya con eso, ya lo hiciste. Bueno, la segunda cosa, bautizarse es hacer un compromiso más serio. Sí es verdad, sí es verdad. Sí es hacer un compromiso más serio. Usted ha visto, hermanos, que aquí en Estados Unidos han pasado leyes, por ejemplo, ¿verdad? Que se llama beneficios para partnerships, ¿verdad? O sea, para parejas, ¿verdad? Parejas que no están casadas. Entonces, a veces hay parejas que tienen muchos años viviendo juntos y se muere uno. Y entonces, como no están casados, el otro dice, pero y entonces yo me quedo con la aseguranza de él. No, pues dice, porque usted no era su esposa. Entonces, aquí pasaron leyes. Cuando empezaron a aprobar más las relaciones homosexuales y todo eso, entonces no se podían casar legalmente. Y empezaron a aprobar cosas así sobre el matrimonio, ¿verdad? Sobre parejas que no estaban casadas, que pudieran recibir beneficios de seguro médico, de pensiones y de cosas así. Bueno, las cosas de Dios no son así, hermanos. Las cosas de Dios son de pacto. Había un antiguo pacto, ahora hay un nuevo pacto. O sea, pacto, usted sabe lo que es un pacto. Por ejemplo, el matrimonio es un pacto. Usted sabe, hermano, que, por ejemplo, alguien quiere beneficios de esposo, pero no es esposo. ¿Verdad? No, pero yo quiero mis beneficios. Sí, pero usted no se ha casado. Y algunos hombres lo razonan así como, ¿y qué es el matrimonio? Pues si es un papel, dice. Pero tú tienes mi corazón. Sí, pero el corazón no vale. ¿Verdad que no? A veces está la promesa, algún día nos vamos a casar. Algún día, solo estoy ahorrando. Estoy ahorrando. Ya lleva 50 años ahorrando. Bueno, mire, hermano, con el Señor Jesucristo no hay medias. No hay medias. Eso sí o no. Y decir, bueno, lo voy a pensar, es decir, no. Es así la cosa. Mire, Mateo 7, hermanos. Mateo 7, 21 al 23, ahí nos dice, hermanos, que
en el día del juicio van a haber simpatizantes de Jesús. Simpatizantes. ¿Sabe qué es un simpatizante, verdad? Alguien que dice, qué bonitas las palabras de Cristo, qué bonitas las cosas de Dios. Ahí en el Swami a veces estamos, hermano, y oramos por alguien y dice, mire, qué bonita oración hizo. Me la apunta aquí en este papelito, para que yo la repita después. O dice, mire, qué bonitas canciones tienen ahí, qué cosas bonitas. Y usted ya es cristiano. No, yo no, pero mira que me gusta mucho, me gusta bastante. Eso no nos hace cristianos. Eso es un simpatizante del evangelio, solamente. Mire, no, yo la verdad es que no digo ni sí ni no, ¿verdad? Cada quien con sus cosas. Ok, usted no se opone, pero no es cristiano, usted tiene que entender eso. Entonces en Mateo 7 habla del día del juicio, parte del juicio, ¿verdad? Entonces aquí dice el Señor, en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ese hacedores de maldad, hermanos, hay un contraste contra el que hace la voluntad de mi Padre y hacedores de maldad. Hacedores de maldad es el que hace lo que se le da la gana. O sea, está la ley de Dios, dice, sí, eso es lo que Dios dice, pero yo digo esto. Yo opino eso, y yo creo esto, y yo voy a hacer esto. Pero yo sé que Dios dice aquello. Ok, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahí está en blanco y negro, hermanos. O sea, que nosotros digamos, yo soy cristiano. ¿Y quién es su Señor? Jesucristo, es mi Señor. Pero usted no vive como si fuera su Señor. Entonces, en 1 Juan dice que el que dice yo creo en Él, tiene que andar como Él anduvo. Entonces, bueno, ahora dice aquí, hermanos, la siguiente cosa, tengo miedo porque me van a sacar del agua hasta ver a Cristo. Aunque ustedes no lo crean, ya hay 3 personas a lo largo de estos 20 años que me han dicho, hermano, mire, yo no me bautizo, y llegaban bautismos y le decía, hermano, bautícese. Ay, hermano, es que tengo miedo. Y al fin un día yo le digo a esta hermana, ¿de qué tiene miedo? Es que mi abuelita me dijo que lo meten a uno al agua hasta que mira a Cristo, lo sacan. No, le dije, así me dijo mi abuelita, me dijo. No es así. Pues si no lo saco, así va a ver a Cristo, ¿verdad? Pero no es así, hermanos. Bueno, eso yo lo puse ahí porque eso es lo que me han dicho. Ok. Otros dicen, ya me bautizaron cuando era niño pequeño. Eso no cuenta. Y algunos hasta me sacan las fotos. Mire, me dice, ahí estoy con mi padrino. Mire, aquí me están tomando las fotos. Ok. No, hermano. No cuenta. Hechos 2:41 dice que los que recibieron la palabra de Dios fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 personas, ¿ok? Entonces, no, el bautismo de niños. ¿Cuántos fueron bautizados de niños de los que están aquí? ¿Hicieron fiesta cuando ustedes se bautizaron? Bueno, yo les digo porque algunos tienen, hermano, creo que hasta video tiene, ¿verdad? Del bautismo. Es la fiesta del bautismo. Algunos tienen, el niño está por allá dormido, ¿verdad? Pero todos están en una parranda por allá. Bueno, la cuestión, hermanos, es que ¿por qué hacen eso? ¿Por qué bautizan bebés en la iglesia católica? Por lo que yo le dije del limbo, ¿verdad? Que si se muere el niño, pues no se va al cielo, se va al limbo. Me dijo uno con el que estaba hablando que ahora ya no existe el limbo tampoco, pero yo no lo he comprobado todavía, no sé. Algunos me dicen, ¿me vas a bautizar en el nombre de Jesús? Hay una iglesia que enseña que solamente se debe bautizar en el nombre de Jesús. ¿Ok? Bueno, la cuestión es no, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Verdad? O sea, ahí Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también. ¿Verdad? Mateo 28, 19, 20. ¿Por qué la iglesia cristiana no bautiza bebés?
Respuesta, porque no está respaldado por las enseñanzas de la Biblia. Incluso aquí, hermanos, tuvimos que tomar una determinación de qué edad. Porque usted sabe, hermanos, que los niños, algunos también son más maduros que otros. Pero ¿qué pasa si un papá dice, mire, este niño tiene 10 años y el mío también, ¿por qué bautizaron a él y al mío no? Entonces teníamos que tomar una determinación. Con el liderazgo estipulamos a los 12 años. ¿Verdad? Que ya no son tan niños, ya están entrando en la adolescencia y todo eso. Entonces ya entienden lo que están haciendo. Y de esa manera, todos, hermano. Mi hijo, yo me acuerdo que se quería bautizar y me decía, ¿pero cuándo? Todavía no tenés 12 años, le decía. Cuando él cumplió 12, pues entonces ya, ¿verdad? Entonces, no se bautizan bebés, hermanos. En Hechos 2:41, eso lo acabo de mencionar. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. En Mateo 19, del 13 al 14, ahí nos dice este pasaje de la Escritura. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos, hablando del Señor Jesús, y orara. Pero los discípulos los reprendieron. Entonces Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales, es decir, de los que son como ellos, es el reino de los cielos. ¿Qué pasa si un niño pequeño muere, hermanos? Se va al cielo con el Señor. Eso lo enseña la Escritura. No hay limbo, no hay incertidumbre. Con Dios no hay limbos, hermano. No hay incertidumbre de nada. Las Escrituras son claras. Y esta es la enseñanza sobre el bautismo, hermanos. Dice aquí, si desea bautizarse, hable conmigo. Hasta hoy, hermanos, tenemos 2 personas que se van a bautizar. Hay otros, ¿verdad? Entonces, si usted se va a bautizar, hable conmigo, ¿verdad? De todas maneras, el agua va a estar ahí, ¿verdad? Las personas que se van a bautizar, esta es la instrucción, ¿ok, hermanos? Las personas que se van a bautizar, traigan un cambio de ropa extra, ¿verdad? Traigan una ropa un poquito holgada. En el caso de las mujeres, una ropa oscura o negra, incluso algo, ¿verdad? Que no se trasluzca al momento de mojarse. Y pues traiga su toalla. Allá en la casita, hermanos, ahí ahí las personas que se bautizan, ahí les atienden, ahí se pueden vestir. Hay cámaras ahí, pero se van a desconectar ese día, ¿ok, hermanos? ¿Verdad? Para que no esté grabando en ese momento. Entonces, para que ustedes sepan todos esos detalles, tenemos cuidados, hermanos, ¿verdad? Y eso es la enseñanza sobre el bautismo. Yo no sé si alguien tiene una pregunta. Sí. La otra cosa, alguien a veces tiene, alguien me dijo, a mí me da miedo porque yo miro que usted los empuja hasta abajo. Dice. Entonces yo le digo, pues es que necesito que te hundas, ¿verdad? Pero no se preocupe, yo lo voy a sacar también, ¿verdad? O sea, yo los empujo pues en el agua, pero los voy a sacar también. Entonces, pues todo eso es así, hermano, son detallitos muy pequeños, ¿verdad? Pero tratamos de que todo se haga bien y en paz. Yo no sé si alguien tiene una pregunta, hermanos, ¿verdad? ¿Nadie tiene una pregunta? Sí, hermana. Solamente, me han preguntado a mí, ¿solamente una vez se bautizan? ¿Ya no se pueden bautizar? Bueno. Hay gente que se ha bautizado y dice que ni se acuerda, ni entendió, ni enseñó. Bueno, esta clase es más extensa cuando yo la doy allá, ¿verdad? Eso lo contesto ahí. Yo creo que se deben de bautizar, por ejemplo, primeramente los creyentes, ¿verdad? Los que creen en Cristo. Yo creo que se deben de bautizar los que se bautizaron sin ser creyentes, porque algunos, como hermana Vicky, que venía aquí, su mamá le dijo, ¿te vas a bautizar o te pego? Y si no te bautizaste voy a castigar y te voy a pegar. Entonces dice, yo me bauticé, pero ella no era creyente. Entonces se bautizó. Hay otra gente que en unas iglesias se hace esto, hermano. Dice, hoy van a haber bautismo, usted, todos ustedes se van a bautizar. Y los meten, hermanos, y no saben ni qué andan haciendo. Entonces, la gente que no entiende, que no entendió lo que estaba haciendo, bautícese, ¿verdad? ¿Qué más ibas a decir? Sí, o sea,
Sí, así es la cosa, pero si alguien dice nada más, fíjese, por ejemplo, yo no entiendo por qué, hermanos, cuando hacen esos viajes a Jerusalén, dice, yo me fui a bautizar a Río Jordán, pero ¿no te habías bautizado? Sí, pero eso es muy precioso. No tenía que, esas son ondas, hermano, que le venden a los turistas ahí. No se tiene que bautizar nada más, eso es como una rutina de lo que hace toda la gente que va a Jerusalén, ¿verdad? Pero no tiene que. Entonces, bueno, no sé si hay más preguntas, hermano. Si no hay más preguntas, bueno, vamos a ponernos de pie, ¿ok? Vamos a terminar. Y si se quiere bautizar, hable conmigo o deme una llamada o hable conmigo. Los padres de los jóvenes, ahí se acuerdan, hermanos, ¿verdad? Quedémonos un ratito. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por el consejo de tu palabra, Señor, que tú no nos dejas, Señor Padre, a oscuras en ningún tema, Padre Celestial. Y yo sé, Señor, que lo que hemos estudiado hoy, Señor Padre, es una enseñanza muy sencilla, muy básica, Señor Padre Santo. Pero te damos gracias, Señor, porque es instrucción tuya, Señor Padre. Y tú nos has enseñado estas cosas que son buenas y que son necesarias e indispensables, Padre. Y te doy gracias, Señor, por los jovencitos, Señor, que tú has puesto en su corazón bautizarse, y los hermanos adultos también que has puesto en su corazón bautizarse, Señor Padre. Así es que guárdale, Señor Padre, y yo te ruego, Señor, que si tú tienes en tu corazón, Señor, o quieres tratar con alguien en estos días, Señor, entre hoy y el domingo, puedes hacerlo, Señor, porque tú tienes tus maneras de hacerlo. Muchas gracias, Señor, te damos, Padre, por todas estas cosas, en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga, ¿ok?